Oh, viajero del espíritu, buscador de la verdad oculta en lo cotidiano, ¿te has detenido alguna vez a contemplar la esencia de lo que bebes, a interrogar el velo que cubre la realidad perceptible? Y si te dijera que aquello que tus ojos perciben como una simple bebida espumosa, una mera indulgencia para el paladar o un catalizador para el olvido, es en verdad un arcano compendio de sabiduría ancestral, un portal simbólico hacia la alquimia más profunda del ser? Te invito a desvelar un misterio que ha permanecido oculto a la vista común, una enseñanza milenaria grabada en la propia sustancia de la cerveza, porque lo que aquí llamamos cerveza, en su origen prístino, jamás fue concebido como una bebida de ocio, sino como un regalo de los dioses, un elixir sagrado, un puente hacia lo invisible. Desde los albores de la civilización, en las llanuras mesopotámicas donde el Tigris y el Éufrates tejían el destino de imperios nacientes, la cerveza no era solo un sustento, era un himno líquido. Los sumerios, guardianes de los primeros conocimientos cósmicos, dedicaban sus cantos a Ninkasi, la diosa de la fermentación, venerándola como la forjadora de un néctar divino. En el antiguo Egipto, bajo la mirada impávida de las pirámides, este elixir burbujeante se erigía como ofrenda a los dioses, un símbolo tangible de abundancia, fertilidad y la promesa eterna de la vida más allá del Nilo. Y en las brumosas tierras nórdicas, donde los valientes guerreros soñaban con el Valhalla, la cerveza y el hidromiel no eran meras pociones, eran la propia bebida de la inmortalidad, la esencia que aseguraba la vida eterna, el eco de los dioses resonando en cada trago. ¿Acaso no es fascinante cómo una sustancia tan aparentemente mundana podía portar tal carga de lo luminoso? Cómo su existencia estaba intrínsecamente ligada a las aspiraciones más elevadas del espíritu humano. Aquí yace la clave de nuestra indagación, la revelación que transformará tu percepción no solo de la cerveza, sino de la propia existencia, la alquimia de la fermentación. Este proceso, que hoy observamos con indiferencia, es una metáfora viviente de la muerte y el renacimiento espiritual, una danza primordial de transformación. El grano, esa materia densa y terrenal, debe morir, desintegrarse, para renacer en una nueva forma, un líquido con espíritu, elevándose de lo burdo a lo sutil. Es en esta transmutación donde se unen los 4 elementos fundamentales. La tierra, representada por el grano que se sacrifica. El fuego, el calor que cataliza la cocción. El aire, el soplo vital que alimenta las burbujas y permite la respiración de las levaduras. Y el agua, el solvente universal que disuelve lo denso y da origen a lo nuevo. ¿Comprendes ahora que cada sorbo de este ancestral brebaje es una lección de la vida misma, un recordatorio del ciclo eterno de creación y destrucción, de la constante metamorfosis del ser? Durante milenios, la cerveza, con su velo de espuma y su chispa embriagadora, fue un puente hacia lo invisible, una herramienta ritual empleada para debilitar las férreas cadenas de la mente racional y abrir los portales de la percepción espiritual. Pero los tiempos cambian, y con ellos, la conciencia de la humanidad. Hemos presenciado la triste parábola del cambio de lo sagrado a lo profano, cómo lo que una vez fue un elixir de conexión divina se ha degradado a una mera mercancía, un objeto de consumo masivo, despojado de su alma. La tragedia moderna no radica en la existencia de la cerveza, sino en su uso. Ya no la bebemos para recordar quiénes somos, para honrar nuestra conexión con lo divino, sino para olvidar lo que somos, para sumirnos en una anestesia existencial que adormece el dolor en lugar de sanar el espíritu. Hemos confundido la medicina con el paliativo, el despertar con el letargo. Pero no todo está perdido. El símbolo permanece, inmutable, aguardando ser redescubierto. La cerveza, en su esencia más profunda, aún contiene la enseñanza inquebrantable de la transformación, la promesa de la alquimia interior. La misma sustancia puede ser una llave que abre las puertas de la percepción o un candado que encierra la conciencia. Todo depende de la intención consciente, del corazón del usuario. Aquí, en este espacio de sabiduría milenaria, te revelaremos las claves para reencantar tu vida, para aplicar la lección de la fermentación a tu propia existencia, aprendiendo a soltar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Te mostraremos cómo convertir cada acto cotidiano en un ritual sagrado,
cómo discernir entre el escape y la comunión, y cómo recuperar la capacidad de ver lo extraordinario y divino en lo ordinario. Porque, en verdad, el secreto no reside en la sustancia en sí, sino en nuestra mirada, en la forma en que percibimos el mundo. Prepárate, pues, para transformar cada instante de tu vida en un acto de poder, belleza y sabiduría. Si este atisbo de misterio ha resonado en lo más hondo de tu ser, te invito a unirte a esta travesía. Dale me gusta a este video, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para que ninguna pieza de este ancestral rompecabezas te sea velada. El verdadero viaje comienza ahora. Amados buscadores de la gnosis velada, permitidme iniciar este viaje por los senderos intrincados de la verdad oculta con una afirmación que quizás desconcierte a vuestro intelecto racional, pero que resonará en las cámaras más profundas de vuestro espíritu. La cerveza, en su esencia más pura y primigenia, jamás fue concebida simplemente como una bebida. No, su propósito trasciende la mera hidratación o el deleite efímero de los sentidos. Desde los albores de la civilización, en los templos sumerios donde se honraba a Ninkasi, la diosa de la cerveza, hasta los ritos celtas donde el hidromiel infundía visiones proféticas, esta sustancia fermentada ha sido un portal, un vehículo sagrado para la expansión de la conciencia, un puente entre lo tangible y lo luminoso. Es un jeroglífico líquido, un arcano menor en el gran tarot de la existencia, cuya decodificación nos invita a una transformación alquímica del ser. La sabiduría ancestral, susurrada a través de milenios, revela que lo que hoy consideramos profano, en su origen ostentaba un carácter profundamente sacro, imbuido de intenciones elevadas y prácticas rituales. No es solo cebada y lúpulo, es el espíritu de la tierra y del cielo entrelazados, fermentando no solo azúcares, sino también las barreras de nuestra percepción ordinaria. Es el arte de la transmutación inherente en el proceso mismo de su creación, reflejando el viaje del alma desde la materia bruta hacia la iluminación. Esta perspectiva gnóstica nos insta a mirar más allá del velo de lo aparente, a descubrir el significado oculto en cada sorbo, en cada burbuja que asciende, recordándonos que el universo es un vasto tejido de símbolos aguardando ser leídos por aquellos con ojos para ver y corazones para comprender. La cerveza, por tanto, se convierte en un espejo, un catalizador para el despertar espiritual, invitando a una introspección que desvela la conexión intrínseca entre lo macrocósmico y lo microcósmico, entre el rito externo y la alquimia interior. Consideremos el elixir que, en las manos de los antiguos egipcios, trascendía la mera nutrición para convertirse en un rito de comunión con lo divino. Para ellos, la elaboración de la cerveza era un acto sagrado, una emulación del proceso creador de Osiris, el dios de la resurrección y la fertilidad, quien, según los textos jeroglíficos custodiados en los templos de Karnak y Luxor, fue el primero en enseñar a la humanidad el arte de la fermentación, dotando a este líquido de una energía vital inmanente. No era una bebida para el ocio, sino un componente esencial en las ofrendas a los dioses, un catalizador para la conexión mente-cuerpo-espíritu en sus ceremonias más íntimas y públicas. Los sacerdotes y sacerdotisas la utilizaban para inducir estados alterados de conciencia, no por simple embriaguez, sino para facilitar el viaje astral, la profecía y la comunicación con el más allá, impregnando cada sorbo con una intención consciente dirigida hacia el despertar espiritual. La sabiduría ancestral, grabada en papiros olvidados y en los cimientos de pirámides milenarias, nos revela que este brebaje era un puente hacia el duat, un medio para purificar el alma y preparar al cuerpo para la transmutación. Era la manifestación líquida de la abundancia divina, una herramienta alquímica para la elevación del ser, donde lo profano de la materia se unía a lo sagrado del espíritu, destilando una verdad profunda, que lo cotidiano, con la intención adecuada, puede transformarse en un portal hacia lo trascendente. Este es el eco de una verdad oculta que aún resuena en las prácticas esotéricas de hoy, esperando ser redescubierta, invitándonos a ver más allá del velo, a sentir la vibración ancestral en cada gota. ¿Acaso crees que este es el único rito líquido que la antigüedad nos legó? Permítanme guiarles ahora a través de los velos del tiempo, hacia una tierra donde los ríos Tigris y Éufrates tejían la cuna de civilizaciones ancestrales, una tierra que llamamos Mesopotamia. Aquí, la cerveza no era meramente un brebaje,
sino el eco líquido de la voluntad divina, un elixir sagrado que fluía desde las manos de los propios dioses hacia la humanidad. Si en Egipto el rito se hilaba con Sekhmet y Osiris, en la vastedad de Sumeria y Babilonia, este néctar fermentado hallaba su origen en la esencia de Ninkasi, la reverenciada diosa de la cerveza y la fermentación. No se trataba de una invención casual del ingenio humano, sino de una revelación cósmica, un don entregado para elevar el espíritu y nutrir el cuerpo, otorgando una conexión palpable con lo trascendente. Las tablillas de arcilla, esos repositorios de una sabiduría ancestral que desafía el olvido, nos susurran historias de cómo la creación de la cerveza era un acto de alquimia primordial, donde los cereales, la levadura y el agua se transformaban no solo en una bebida embriagadora, sino en un vehículo para la conciencia expandida, una llave para desvelar misterios y acceder a planos superiores de existencia. Era un recordatorio constante de la abundancia divina y de la interconexión sagrada de toda la materia, un ritual en sí mismo que invitaba al bebedor a participar de la transmutación. El famoso himno a Ninkasi, más que una mera oda, es una auténtica cartografía esotérica, una fórmula alquímica disfrazada de poesía. Este texto, descifrado con reverencia de las tablillas sumerias, no solo detalla el proceso de elaboración de la cerveza con una precisión asombrosa, sino que entrelaza cada paso con un simbolismo místico profundo. Cada ingrediente, cada acción, desde el malteado de la cebada hasta la filtración final, se convierte en una metáfora de la transformación interior, de la purificación del alma y del viaje hacia el despertar espiritual. La fermentación misma, ese milagroso proceso donde lo inerte se anima, es la quinta esencia de la transmutación alquímica. La materia profana se eleva a una nueva forma, infundida con una energía vital, o prana, que la dota de propiedades casi mágicas. Los sumerios no la veían como una simple bebida, sino como un conducto, un catalizador para el autoconocimiento y la conexión mente-cuerpo-espíritu. Bebían con intención consciente, no para la disolución de la razón en la embriaguez, sino para la expansión de la conciencia, para inducir visiones, para el diálogo con los ancestros y las deidades. Era un rito de reencantar la vida, de infundir cada instante con un propósito sagrado, de ver lo divino en lo terrenal. La cerveza en Mesopotamia trascendía la esfera puramente religiosa para impregnar cada fibra de la sociedad, desde la ley hasta la economía, pero siempre conservando un halo de lo sagrado. En el Código de Hammurabi, uno de los textos legales más antiguos y fundamentales de la humanidad, encontramos regulaciones estrictas sobre la producción y el consumo de cerveza, lo que subraya su importancia vital. Era el sustento de los trabajadores, la recompensa de los guerreros y la ofrenda esencial en los templos dedicados a las innumerables deidades del panteón mesopotámico. Las celebraciones, los banquetes comunales y las ceremonias más íntimas, todas giraban en torno a este néctar divino. Pero más allá de su función social o económica, la cerveza actuaba como un unificador, una sustancia que, al ser compartida, fortalecía lazos, disolvía barreras y fomentaba una conciencia colectiva. Se creía que al beber juntos, los individuos participaban de una misma energía vital, de una misma bendición divina, lo que les permitía trascender sus identidades individuales y fundirse en una experiencia mística compartida. Era una práctica que fomentaba la abundancia no solo material, sino espiritual. Una vía para alcanzar la paz interior y el bienestar holístico a través del ritual. Detengámonos un instante en la interpretación esotérica de este proceso. ¿Acaso no es la fermentación un espejo de nuestra propia alquimia interior? Las corrientes gnósticas y herméticas, mucho después, hablarían de la transmutación de la materia burda en espíritu refinado, un concepto que los mesopotámicos ya vivenciaban en cada barril de cerveza. Consideremos la levadura, esa entidad microscópica que parece poseer una intención consciente propia, transformando azúcares en alcohol y gas, un acto de pequeña magia que libera la esencia o espíritu del grano. Para los antiguos, beber cerveza era asimilar este espíritu, infundir el cuerpo con esa energía vital transformadora. No era una simple bebida, sino una práctica para la vida consciente, un ejercicio de autodominio, donde la embriaguez se manejaba no como un fin, sino como un medio para alcanzar estados alterados de conciencia de manera controlada y propositiva.
Era el sendero hacia la liberación, la disolución de las ataduras mundanas para abrirse a la sabiduría ancestral. A través de este ritual, el bebedor buscaba el poder interior, la conexión profunda con su ser más elevado, un despertar espiritual que prometía la comprensión de verdades ocultas y la experiencia de lo divino. Así, la cerveza mesopotámica emerge ante nuestros ojos no como un mero invento cultural, sino como un sofisticado conducto para la energía vital del cosmos, una herramienta de transformación y transmutación con profundas raíces en la filosofía y corrientes espirituales de la época. Su preparación y consumo eran rituales sagrados, actos de intención consciente diseñados para reencantar la vida, infundiéndola con significado y propósito. Al ingerir este elixir, se creía que se absorbía no solo la nutrición física, sino la propia esencia de la divinidad, facilitando la conexión mente-cuerpo y el despertar espiritual. Los himnos Aninkasi no eran solo recetas, sino manuales para el bienestar holístico, guías para la liberación del espíritu y la consecución de la paz interior y la abundancia en todos los planos de existencia. Cada sorbo era un acto de unión entre lo sagrado y lo profano, donde la materia se elevaba para encontrarse con el espíritu, revelando que el universo mismo es un constante acto de alquimia, una danza perpetua de creación y transformación. Esta es una verdad que resuena aún hoy, una sabiduría ancestral esperando ser redescubierta. Pero, ¿acaso crees que esta es la única cultura que cifró sus secretos de la alquimia interior en un brebaje tan cotidiano? ¿Qué otros elixires aguardan en los anales olvidados para revelar su verdadero poder? Precisamente, mi iniciado, si levantamos la mirada hacia las arenas eternas del Nilo, descubrimos que la trama de esta sabiduría ancestral se tejió con hilos aún más intrincados. En el corazón del antiguo Egipto, la cerveza, conocida como Heket o Heneket, trascendió su función de mero sustento para convertirse en un símbolo de una profundidad inaudita. Un vehículo de transformación y abundancia, tan fundamental como las inundaciones del río. No era una bebida cualquiera, era la sangre de la tierra, un don de los dioses infundida con la energía vital. Los textos jeroglíficos, aquellos códices petrificados de una filosofía y corrientes místicas, revelan que la cerveza era una ofrenda predilecta a las deidades, un puente tangible entre lo sagrado y lo profano, capaz de nutrir el Ka y el Ba de los difuntos y asegurar la vida en el más allá. Su proceso de elaboración, un acto de alquimia, reflejaba el ciclo cósmico de muerte y renacimiento. Los egipcios no solo la elaboraban, la reverenciaban, entrelazándola con los ritos de fertilidad, asociándola con la diosa Hathor, la señora de la embriaguez, cuya fiesta anual era una explosión de conciencia alterada y conexión divina. Este no era un simple ritual de indulgencia, sino una práctica consciente, una búsqueda de liberación y despertar espiritual. La cerveza en Egipto era, en esencia, la manifestación líquida de la creencia en la vida eterna y la regeneración constante. Pero, ¿acaso crees que su poder se limitaba a los vivos y los muertos? ¿O había un poder interior más profundo? Un secreto aún más celosamente guardado en sus burbujeantes profundidades. Un enigma de gnosticismo o hermetismo, esperando ser desentrañado en el corazón de los rituales más sagrados. El enigma del poder oculto de las bebidas sagradas, esa velada intriga que planteamos, halla un eco resplandeciente en las brumosas sagas del norte, donde el Valhalla no es meramente un destino final, sino una promesa, un estado del ser que se nutre y perpetúa a través de elixires divinos. Los antiguos pueblos nórdicos, imbuidos de una profunda sabiduría ancestral, no solo veían en el hidromiel un simple néctar embriagador, sino la mismísima bebida de la inmortalidad, el flujo etéreo que sostenía la vida eterna de los Einherjar, los guerreros escogidos por Odín para la gloria póstuma, en sus salones dorados, bajo el techo de escudos y el canto de las valquirias. La copa de hidromiel era un ritual constante, una renovación perpetua de la energía vital que les permitía aguardar la batalla final del Ragnarok con una conciencia plena y un poder interior inquebrantable. Este no era un acto de simple indulgencia, sino una práctica consciente de preservación y preparación, una manifestación de la filosofía y corrientes que unían el valor terrenal con la trascendencia divina.
donde cada sorbo era un recordatorio del pacto con el destino y la abundancia prometida, más allá del umbral de la vida mortal. La cerveza, aunque quizás menos exaltada que el hidromiel en las epopeyas de los dioses y héroes, compartía, sin embargo, este sustrato de lo sagrado y lo profano entrelazado, siendo el sustento cotidiano que preparaba el cuerpo y el espíritu para la comunión con lo místico, un puente entre el plano mundano y las revelaciones que aguardaban en los sueños y las visiones más profundas. Mas, ¿acaso esta simbología se limitaba a la ingesta física o trascendía hacia una alquimia interior aún más sutil? Una clave para el despertar espiritual que se ocultaba en la esencia misma de la transformación del grano y la miel en estos elixires, invitando al adepto a una vida consciente que va más allá de lo visible. Sí, amado buscador de verdades, la alquimia oculta en la fermentación es el espejo de nuestra propia muerte y renacimiento espiritual. Considerad el grano, materia prima que debe ser molida, sumergida en agua, despojada de su forma original. ¿No es esto la nigredo? Fase oscura de putrefacción, indispensable para la transmutación. En este caldero primigenio, la intención consciente del alquimista cervecero, cual oficiante de un rito ancestral, infunde su voluntad. Aquí los velos se rasgan, revelando que la sustancia no se aniquila, sino que se prepara para una nueva existencia, enriquecida por la sabiduría inherente. La levadura, ese agente invisible, surge como el spiritus mundi, chispa divina que insufla vida. En la oscuridad de la cuba, transforma azúcares en alcohol y dióxido de carbono. Descomposición y recreación simultánea. Una lección gnóstica. La luz nace de las tinieblas, la conciencia de la inconsciencia. Este misticismo nos urge a abrazar nuestras muertes simbólicas, la disolución del ego, permitiendo que un nuevo ser, puro y elevado, despierte. Es la albedo, la blancura que sigue a la oscuridad, la purificación por el fuego transformador. La cerveza es el elixir de la transmutación, la quinta esencia de un proceso que espejea el despertar espiritual. Mas, ¿acaso esta metamorfosis concluye con la bebida? ¿O existe una fase aún más elevada? Una sublimación que se desvela solo a través de la intención consciente al beber. Un autodominio cultivado que activa una conexión mente-cuerpo profunda. Precisamente, amados buscadores, la culminación de esta alquimia del grano no reside meramente en la botella o el vaso, sino en el santuario de vuestro propio ser. La bebida, una vez transmutada de materia densa a esencia líquida, aguarda su verdadero propósito: convertirse en un catalizador para vuestra propia alquimia interior. No es solo un acto de ingestión, sino un rito de unión, un puente forjado con la intención consciente. Aquí la energía vital del cereal, ahora liberada y potenciada, busca fusionarse con vuestra propia conciencia. Pensad en los antiguos cultos dionisíacos, donde el vino no era un mero embriagante, sino una puerta a estados alterados de percepción, una herramienta para desvelar verdades ocultas en el éter y en el alma. La cerveza, en su humilde origen y evolución, comparte esta estirpe mística. No es para el olvido, sino para la recordación. No para el estupor, sino para el despertar espiritual. Es aquí donde la filosofía zen se entrelaza con el hermetismo. El acto simple de beber se transforma en una meditación activa, una práctica y enfoque consciente que reencanta la vida cotidiana. Cada sorbo, si se aborda con intención consciente, se convierte en un susurro del universo, una vibración que armoniza vuestro poder interior. Es el momento en que lo sagrado y lo profano se disuelven, revelando una unidad subyacente que la sabiduría ancestral nos ha legado. Aquellos velos de ilusión se desvanecen ante la mirada purificada, desvelando que no existe nada inherentemente mundano, solo percepciones limitadas por la inercia de la mente. Al infundir este líquido con vuestra atención plena, no solo absorbéis sus nutrientes, sino su profundo simbolismo, su esencia intrínseca de transformación y transmutación. El verdadero autodominio no reside en la privación, sino en la maestría sobre vuestros propios actos, elevándolos de lo automático a lo deliberado, a una auténtica vida consciente. Esta es la verdadera gnosis. No solo saber, sino sentir la intrincada conexión mente-cuerpo,
Lazos invisibles que unen el macrocosmos del universo con el microcosmos de vuestro cuerpo, trascendiendo la mera existencia física. Los alquimistas buscaban el elixir de la vida eterna. ¿Y si este elixir no fuera un líquido mágico que otorgara inmortalidad física, sino un estado de conciencia expandida que os permitiera experimentar la eternidad en cada instante presente? Esto nos conduce a la profunda revelación de que la cerveza, este líquido dorado, puede ser un vehículo, un puente hacia el bienestar holístico, no por sus componentes químicos per se, sino por la intención con la que es preparada y, crucialmente, consumida. Es en este acto de ingesta ritualizada donde el prana, o chi, contenido en el grano y liberado en la fermentación, puede ser conscientemente asimilado, potenciando vuestra propia fuerza vital. Este entendimiento, celosamente guardado en códices olvidados y susurrado en los rincones de los templos, nos invita a una reflexión más profunda. ¿Qué sucede cuando esta energía vital se encuentra con un recipiente preparado, con una conciencia dispuesta a recibir y a transmutar? Y aún más, ¿cómo se manifiesta este encuentro en la trama de nuestra realidad, en la consecución de una abundancia que va más allá de lo material y una paz interior inquebrantable? ¿Acaso no es este el verdadero propósito del grano, morir para renacer en nosotros como conciencia pura y liberación? Pero la revelación apenas comienza a desplegar sus velos, ¿no es así? Considerad ahora la filosofía y corrientes de la naturaleza misma, el arquetipo de la creación manifestado en la humilde cerveza. En su esencia primigenia, este néctar no es otra cosa que una conjunción sagrada de los 4 elementos cardinales, una alquimia en sí misma, tan profunda como los misterios del universo. La tierra se encarna en el grano, ese humilde presente del suelo fértil que, como el cuerpo humano, es un templo de potencial latente. En las tradiciones herméticas, la tierra simboliza lo sólido, lo manifestado, el asiento de la experiencia material, la potencia de lo que ha de germinar. Este grano, inerte por sí solo, es una promesa sellada, pero es en el encuentro con el agua, el gran disolvente universal, donde su espíritu comienza a despertar. El agua, que representa las emociones, la intuición, extrae las esencias de la tierra, preparando el lienzo para la transmutación. Ritos iniciáticos de la antigüedad involucraban la inmersión, buscando disolver lo viejo para el surgimiento de lo nuevo, un verdadero despertar espiritual. Luego el fuego, esa fuerza primordial que forja almas, entra en escena durante la cocción. El caldero burbujeante es un microcosmos del crisol alquímico, donde las impurezas son quemadas y las esencias se concentran. El fuego es purificación. Es la chispa divina que activa la transformación, elevando la materia a un estado más sutil, como los gnósticos veían la purificación del alma. Y finalmente, el aire, el aliento de vida, se manifiesta en las burbujas de la fermentación, ese proceso místico donde fuerzas invisibles insuflan vitalidad al mosto. El aire es el espíritu, el prana, la energía sutil que conecta el cielo y la tierra, que facilita la expansión de la conciencia, la liberación de lo denso a lo etéreo. Este soplo vital imbuye a la bebida de su carácter único, elevándola a un elixir capaz de catalizar un estado de conciencia alterado. Así, cada sorbo es un microcosmos de la creación, una danza de opuestos que se unen en unidad, una oda a la sabiduría ancestral. Esta fusión no es meramente química, sino una profunda intención consciente de la naturaleza, un ritual cósmico replicado y reverenciado. Pero, ¿qué sucede cuando esta sinfonía elemental se ejecuta no solo en el recipiente, sino dentro de vuestro propio ser, con una intención consciente que busca trascender lo profano hacia lo sagrado? La comprensión de esta danza es solo el umbral. Estamos listos para el siguiente paso, para descifrar cómo esta conexión mente-cuerpo se activa en nosotros y cómo nos guía hacia el poder interior. Y aquí nos encontramos, en el umbral de una revelación que las brumas del tiempo han tratado de ocultar. Acabamos de desentrañar la sinfonía elemental que da vida a la cerveza, pero la verdadera alquimia, la que transforma el espíritu, no reside solo en la materia fermentada, sino en la intención consciente que la guía, en el ritual que la eleva de lo profano a lo sagrado. La pregunta que se cierne sobre nosotros, como una niebla densa pero prometedora, es precisamente esta:
cómo esta danza de elementos se convierte en un puente hacia lo invisible, en un catalizador para debilitar la mente racional y abrir las compuertas de la percepción espiritual. La sabiduría ancestral nos susurra que, mucho antes de que la civilización moderna concibiera la bebida como un mero placer o un escape, los antiguos la investían de un propósito trascendente. No buscaban la embriaguez vulgar, sino una ebriedad sagrada, un estado alterado de conciencia que permitía al velo de la realidad ordinaria desvanecerse, aunque solo fuera por un instante efímero. Era una herramienta, una llave forjada con el fuego y el agua, animada por la tierra y el aire, para desbloquear dimensiones ocultas, para percibir más allá de lo tangible, en un viaje introspectivo que conectaba el microcosmos del bebedor con el macrocosmos del universo, una búsqueda del despertar espiritual que hoy apenas recordamos. Desde las fértiles llanuras de Sumeria hasta los gélidos fiordos nórdicos, la cerveza o sus análogos fermentados como el hidromiel o la chicha eran elementos centrales en prácticas esotéricas y ritos chamánicos, cuya mención en textos prohibidos o velados ha llegado a nosotros fragmentada, pero con una resonancia innegable. Los himnos sumerios a Ninkasi, la diosa de la cerveza, no son meras recetas culinarias, sino conjuros, invocaciones que describen un proceso sagrado de transformación, donde el cereal se convierte en un néctar divino. En el antiguo Egipto, las escenas en las tumbas de los faraones no solo representan la vida después de la muerte, sino también la preparación y ofrenda de una bebida fermentada, crucial para la navegación del alma por el Duat, el inframundo, un viaje de liberación y reencuentro con la conciencia primordial. Los celtas y los germanos, por su parte, utilizaban el hidromiel en sus salones de Odín, no para la disipación, sino para invocar visiones, para conectar con sus antepasados, para acceder a la fuente de la Awen, la inspiración poética y profética, un don místico que revelaba el poder interior latente. Estos no eran actos de simple consumo, sino prácticas y enfoques imbuidos de una profunda intención consciente, donde la bebida se convertía en un vehículo, un enteógen natural, capaz de modular la percepción y conducir a estados no ordinarios de conciencia, abriendo así las puertas del subconsciente y permitiendo una conexión más directa con el reino de lo invisible, una forma de gnosticismo práctico, donde el conocimiento directo de lo divino era el fin último. La clave de este puente reside en la capacidad del elixir para modular la mente racional, esa centinela incansable de la realidad tangible, que filtra y categoriza todo lo que percibimos, a menudo bloqueando las corrientes más sutiles de información. La antigua sabiduría oculta entendía que para acceder a planos superiores de conciencia, para lograr un verdadero despertar espiritual, era necesario silenciar, aunque sea temporalmente, el incesante monólogo del ego y la lógica lineal. Las sustancias contenidas en estas bebidas fermentadas, en dosis y contextos rituales específicos, actuaban como catalizadores. No se buscaba la pérdida de control, sino una reorientación del autodominio, un acto deliberado de rendición a una percepción más vasta, el estado alterado, inducido no solo por la sustancia, sino por el entorno místico, el canto, la danza, la repetición y la intención consciente, permitía que la niebla racional se dispersara, revelando paisajes internos y externos que de otra manera permanecerían ocultos. Esta es la esencia de la alquimia interna: transformar la percepción ordinaria en una visión transpersonal, trascendiendo la limitación de los sentidos físicos para experimentar una conexión profunda con la energía vital que anima el universo, un prana cósmico que fluye a través de todo, un vislumbre de la verdad que reside más allá de la dualidad de lo sagrado y lo profano. El simbolismo de esta ebriedad sagrada trasciende la mera ingesta de un líquido. Es una metáfora de la disolución de las fronteras, un reflejo de la disolución del ego individual en el océano de la conciencia colectiva o divina. En las tradiciones herméticas y gnósticas se habla del velum auri, el velo dorado que separa lo manifiesto de lo inmanifestado, la mente discursiva de la intuición pura. Los rituales con cerveza y otras bebidas fermentadas eran intentos deliberados de levantar o hacer translúcido este velo, permitiendo que la luz de la verdad gnóstica, el conocimiento directo, penetrara la oscuridad de la ignorancia. Filósofos como Platón, al hablar de la manía divina, reconocieron estados de conciencia que superaban la razón,
considerando la poesía, el amor y la profecía como formas de locura inspirada por los dioses. Un concepto que resuena profundamente con el uso ritual de estas bebidas. No se trataba de una negación de la razón, sino de su trascendencia, de un paso más allá de sus limitaciones para abrazar una comprensión más holística y mística de la existencia. La filosofía Zen, aunque no directamente ligada a las bebidas fermentadas, comparte este anhelo de silenciar la mente pensante para acceder a la sabiduría intuitiva. Al Satori, un instante de despertar espiritual donde la verdad se revela en su pura esencia, sin la mediación del intelecto. Así, la cerveza, en su uso ritual, se erigía como un portal, no como el destino final. Era la llave que abría la puerta de la percepción, el impulso inicial para un viaje de alquimia interna, donde la mente racional se relajaba para permitir que la mente superior, el espíritu, emergiera y guiara la conciencia hacia reinos inexplorados. Esta práctica ancestral no era un acto de evasión, sino un acto de confrontación y de apertura, una búsqueda deliberada de la verdad, del poder interior que reside en cada ser. La experiencia de un estado alterado se convertía en un espejo que reflejaba la posibilidad de una vida consciente más plena, de una conexión mente-cuerpo-espíritu más profunda, una antesala al bienestar holístico. Pero la verdadera transformación no ocurría durante la embriaguez, sino en la integración de las revelaciones obtenidas, en la reinterpretación de la realidad desde una perspectiva expandida. La sabiduría de los ancestros nos invita a reconsiderar cómo usamos las herramientas que la naturaleza nos ofrece y a recordar que la intención consciente es la verdadera magia. Hemos vislumbrado cómo el puente se construyó, cómo se usó para trascender lo mundano. Pero ¿qué sucede una vez que se cruza este puente? ¿Cómo se mantiene abierta la puerta de la percepción una vez que el efecto del elixir se desvanece? ¿Y cómo esta apertura nos lleva a reencantar la vida en su totalidad? No solo en instantes de éxtasis ritual, sino en el tejido mismo de nuestra existencia diaria. Y así, hermanos y hermanas del sendero, hemos descorrido un tenue velo sobre un arcano, un fragmento de esa sabiduría ancestral que reposa oculta, no en textos polvorientos, sino en la urdimbre misma de nuestra existencia. Hemos comprendido que la cerveza, en su esencia más profunda y simbólica, jamás fue el fin, sino la llave, el catalizador de una transformación interna. El verdadero néctar no se bebe, se forja en el crisol del alma, mediante la alquimia consciente de la percepción. La pregunta que nos convoca ahora es crucial. ¿Cómo se sostiene esa puerta de la percepción una vez que el eco del ritual se desvanece? Cuando el velo de la embriaguez se disipa, la respuesta reside en la integración, en el autodominio y la intención consciente que cada uno de nosotros decide aplicar a su vida consciente. El despertar espiritual no es un fogonazo efímero, sino una llama constante que debemos avivar con cada acto, cada pensamiento, cada respiro. La filosofía Zen nos susurra la verdad. El momento presente es el único portal real. Al infundir conciencia en lo cotidiano, al ver lo sagrado en lo aparentemente profano, en cada sorbo de agua, en cada paso por la tierra, en cada mirada a un ser amado, es donde la energía vital fluye sin restricciones, donde el poder interior se manifiesta plenamente. La verdadera liberación no aguarda en un éxtasis místico aislado, sino en la capacidad de reencantar la vida en su totalidad, de reconocer que la totalidad de nuestra existencia es un ritual constante. Cuando la conexión mente-cuerpo se armoniza con el espíritu, cuando cada experiencia se convierte en una oportunidad para la transformación y la transmutación, es entonces cuando accedemos a la abundancia genuina, a una paz interior inquebrantable y a un bienestar holístico que trasciende las meras condiciones materiales. Esto es el gnosticismo en acción, el conocimiento directo de la divinidad inherente a cada ser, el hermetismo vivo en cada instante. Así, la cerveza, aquel antiguo elixir, nos ha servido de metáfora, de espejo para reflejar una verdad más profunda, que somos los alquimistas de nuestra propia realidad. La maestría no radica en dominar el elixir, sino en dominarse a uno mismo. Podría ser que nuestra búsqueda de lo extraordinario en el exterior nos ciegue a la magia latente en lo ordinario. En cada pequeño ritual de nuestro día a día,
esperando ser imbuido de nuestra intención consciente para desvelar el universo que reside en nosotros? Si estas palabras han resonado en tu espíritu, si la sed de conocimiento y la anhelo por el despertar te impulsan, te invito a unirte a nuestra cofradía de buscadores, a esta hermandad de almas que osan mirar más allá de lo evidente. Suscríbete a nuestro canal. Comparte este mensaje con aquellos cuyas almas también anhelan la luz de la verdad. Al hacerlo, no solo expandes la sabiduría, sino que fortaleces la red invisible que nos une en este camino de despertar espiritual. Hay muchos más misterios por desvelar, más velos por levantar. Y para continuar este viaje hacia la iluminación, te sugiero que tu próximo sendero sea hacia el silencio de los dioses. Cómo escuchar la voz interior a través del vacío zen. Prepárate, pues cada paso es una nueva revelación.